Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Todos iban pendientes de las palabras de Newman. Los Weyler apenas sabían nada de todo aquello, y escuchaban con la boca abierta a Newman, al que le encantaba ser el centro de la reunión. Charles Weyler, que estaba convencido de que conocía perfectamente el mundo y sus entresijos, subía y bajaba las cejas, intentando hilvanar el discurso sobre el origen de la vinculación del Levante a Francia. ¡Qué interesante! Caroline, la alumna más aventajada del grupo, interrumpió a Newman. Yo he estudiado en París y es cierto que los franceses sienten una gran predilección por el monte Líbano y por Siria. Es como si les perteneciera. Y también conocí a una joven armenia, Lisa Manoukian. Ella me confesó que se sentía tan francesa como Armenia, y me aseguró que Francia siempre había ayudado a los armenios. Sí, a pesar de lo ocurrido en Adana. Charles Weyler intervino en la conversación. Era esa clase de hombre que no estaba acostumbrado a escuchar. ¿Y qué dice usted que ha ocurrido en Adana? Augustus Newman enarcó las cejas interesado en la versión que Weyler pudiera tener sobre ello. Deseaba saber lo que se hablaba en Inglaterra sobre los sucesos en la Cilicia. Todos saben que allí los armenios les dieron una paliza a los turcos, al creer que iban a poder proclamar la autonomía. Weyler remarcó sus palabras mientras observaba el efecto en sus compañeros de viaje. Creo que toda la culpa es de esos armenios a los que Francia ha animado a sublevarse. Así lo asegura toda la prensa de Londres. Augustus Newman enarcó las cejas y replicó a Weyler remarcando sus palabras. Con el mayor respeto, señor Weyler, esos periódicos están profundamente equivocados, o peor aún, son tendenciosos. Y sin duda pregúntele aquí a nuestro joven amigo Thomas Harding sobre lo que nos contó el otro día un conocido de ambos, un armenio llamado Abramian, que vivió personalmente las matanzas en contra de los armenios. Aunque estaremos de acuerdo en una cosa, los turcos manejan la información a su antojo, y por cierto, con gran sentido político dicen lo que les conviene en cada momento, sin atender a trivialidades como la verdad o la falsedad de lo que afirman. Según ellos, los armenios son unos bandidos malcarados que abusan de los benditos turcos. Siempre son así las noticias desde Constantinopla. A su favor, claro. Que mueren 30.000 armenios asesinados, que es lo que en realidad ha sucedido. ¿Sabe lo que ello resulta para la prensa extranjera? En Inglaterra y Francia el lector lee lo contrario. 30.000 turcos vilmente asesinados por los armenios. Y así todo. Miren eso, esa torre. Caroline Weyler se mostraba entusiasmada por todo lo que veía. Augustus Newman contestó sin dudar. Esa es la torre del emperador Claudio. En su interior sigue existiendo un pasadizo con escaleras y unas cámaras, dedicada al culto del emperador Claudio, vinculado a Belgalasos, el gran dios de la región. Cosas de la aristocracia romana, de la política de la época y de la forma de tener sometido al pueblo. Aquello que se aprecia más allá es el conocido puente de Facra. Como ven, una formación rocosa tallada por el viento y el agua, con un impresionante arco de casi 120 pies. Les propongo que demos una vuelta andando y después buscaremos el lugar más adecuado para comer de picnic. Thomas también se mostraba vivamente interesado. Mientras Newman acompañaba al matrimonio Weyler, Caroline fue tras él. «Espéreme, Thomas. Tengo la impresión de que habla usted bastante menos que su amigo Newman. ¿Qué hace usted en Beirut? Perdone mi curiosidad, pero necesito saber si coincide conmigo». Thomas se sintió halagado por aquel inesperado interés. «Mire, Caroline, soy profesor de arte antiguo en Oxford, pero debo confesarle que nunca he visitado las auténticas ruinas. Cuando empecé a dar clase me sentía como esos charlatanes de feria que muchas veces no saben ni de lo que están hablando, y que intentan vender su mercancía asegurando efectos milagrosos. No podía seguir así, intentando explicar a mis alumnos lo que yo no conocía personalmente. Era una cuestión de vergüenza profesional, me comprende, ¿verdad? Caroline Weyler asintió con la cabeza. Se sentía muy atraída por aquel apuesto joven, y pensó que podía entenderlo muy bien, pues ella pretendía estudiar Bellas Artes en Florencia, a pesar de la férrea oposición de su padre, y de alguna manera le ocurría algo parecido. «Claro que le entiendo, perfectamente. A mí también me atraen estos lugares, mágicos, donde una puede comprender lo que pensaba esta gente, cómo vivían, en lo que creían. Convencí a mis padres para venir a visitar Baalbek, y al igual que usted, yo también deseo tocar con mis propias manos los templos de Júpiter, Baco y Venus. Al final aceptaron a regañadientes, pero con la condición de que me acompañarían. Mi madre es tan curiosa como yo, y también posee la capacidad de pintar estos lugares con gran habilidad. Con solo una visita y unos apuntes le es suficiente para pintar un cuadro».
En cuanto a mi padre, siempre tiene la cabeza en los negocios. Es incapaz de pensar en otra cosa, hasta que hace poco los médicos le aconsejaron un descanso. Así que aquí nos tiene. Thomas resopló antes de decidirse a dar el trascendental paso. ¿Puedo serle sincero? Notaba que el corazón iba a salírsele por la boca. Ella movió la cabeza afirmando al notar la emoción en sus palabras. Me parece que es usted bellísima, y en este momento creo encontrarme en presencia de la misma Atargatis, la diosa del agua. Ese templo que se divisa al sur del gran templo está dedicado a ella, y si me lo permite le diré que no sé lo que me ha ocurrido. He tenido la certeza de que usted y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Tal vez estuvimos juntos aquí, hace muchos siglos. Caroline tomó la iniciativa. Se acercó a él y sin más le besó en la mejilla mientras lo abrazaba. Bueno, pues sinceridad por sinceridad, a mí me ocurre lo mismo. Es lo que me contabas de la magia de estos lugares. Caroline comenzó a tutearlo sin más. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, Caroline. Thomas apenas podía musitar las palabras a causa de la emoción que sentía. Puedo jurarte que es la primera vez que me ocurre. Tuve una prometida hace unos años, pero no tuvo nada que ver con esto. Y si tengo que serte sincero, apenas te he visto, he sentido una gran atracción hacia ti. Es una extraña sensación de euforia y de responsabilidad. Thomas la tomó por la cintura y la besó en los labios. Ella le devolvió el beso apasionadamente. «Oh, Thomas, esto debe ser lo que los clásicos llamaban el flechazo de Cupido. ¿Tú también notas cómo el corazón te late con gran rapidez?» Y así fue como allí, en Facra, sin más preámbulos ni reflexiones previas, se prometieron Caroline Weyler y Thomas Harding.